viviendo en los principios, puede usted decir, en el espíritu de una hormiga. Y le hemos llamado así porque en verdad la palabra de Dios nos manda a ir y ver cómo es la hormiga. Son lecciones de perseverancia, es lo que nos indica el tipo de criatura que es la hormiga. Y viene porque, pues empezando la escuela, muchos maestros encontraron que en sus salones habían muchas hormigas, inclusive su servidor encontró hormigas. La razón, pues ustedes saben que comemos, no tenemos una mesa particular los maestros, sino que es nuestro escritorio que se convierte en nuestra mesa para comer los alimentos que traemos. Y cada uno de nosotros tuvimos una invasión de hormigas. ¿Y quién de nosotros alguna vez no ha tenido una invasión de hormigas? Bueno, su servidor aquí ha tenido problemas de hormigas también en nuestra casa. La razón es que la pared que está a mi lado es una pared que está dando hacia el frente. Este año maté bastantes hormigas o colonias de hormigas. Cuando miraba yo esos cerritos que eran las casitas que se hacían de hormigas, corría y ponía veneno. Pero lo hice durante todo el verano y todavía estoy insistiendo, y adivinen quiénes están ganando. No soy yo, las hormigas, porque las hormigas son animalitos muy tenaz. Esto es algo muy importante, es un insecto muy perseverante. Y es algo que debemos recordar de las hormigas, y por eso la palabra de Dios nos está instigando o nos está llamando a que nosotros vayamos y aprendamos, primero vayamos y veamos y aprendamos de ella cómo ellas trabajan. Por mucho veneno que le logré poner a estas hormigas, no logré dominarlas. La razón más importante es porque ellas están tratando de sobrevivir y tienen una forma muy particular de trabajar, y esa forma muy particular hace que ellas sean formidables. Estaba leyendo que una colonia de hormigas encontró a un venado que había caído en una trampa, se había enredado y ahí estaba y se lo comieron. No importa el tamaño del animal, las hormigas buscan la manera para conseguir su comida. En realidad, las hormigas no son nuestro enemigo, sino que ellas tienen un objetivo que no va con el nuestro. El objetivo principal de las hormigas es que ellas andan buscando la comida. Y con ese plan, esa idea, las hormigas entonces se presentan como un animalito muy tenaz en cuanto a ese objetivo. ¿Sabía usted que hay más de 12,000 especies de hormigas diferentes en el mundo? Su tamaño varía entre 5 milímetros, 7.75 y 0.52 milímetros. También tenemos algo muy importante, entre 1 y 5 miligramos, muy pequeñas. Hay hormigas fórmicas que han creado hoyos muy grandes y tan grandes como que su altura, ¿verdad? De la montañita que hacen es de 2.5 metros y 20 metros de circunferencia. La hormiga puede cargar, imagínense, 20 a 50 veces su peso. Sería como que usted y yo levantáramos 1,500 kilos. Oiga bien, 2 toneladas. Si fuéramos como las hormigas. También las hormigas tienen 2 estómagos. Fíjense cómo están creadas ellas. Una para almacenar su comida y alimentarse ellas mismas. Y la otra es para alimentar, para almacenar y alimentar al compartir con otras hormigas. O sea, la idea es llevar comida almacenada para compartir. Dependiendo de las colonias o de la posición que una hormiga tiene, ellas pueden durar en su vida, ¿verdad? Existir por una semana o por décadas. Hay 2,000
250,000 células en el cerebro de una hormiga. Imagínense, y eso es algo importante, dése cuenta, porque al compararla con el ser humano, nosotros tenemos 86,000 millones de células en nuestro cerebro. Y esto es algo bien importante porque nosotros somos una civilización compleja. Como seres vivientes somos los más inteligentes. Dios nos ha dotado de una inteligencia muy, pero muy grande, muy capaz. Y al mismo tiempo nosotros tenemos una similitud. Somos muy parecidos a las hormigas, porque las hormigas viven bajo ciertos principios como los nuestros y por eso es importante aprender de ellas. Ahora, ¿para quién es esta lección? Y si dijo usted que es para el perezoso, no el oso perezoso, usted tiene mucha razón. Ahora, ¿quién es perezoso? Y aquí es donde yo quisiera que usted y yo pensáramos cuidadosamente. Cualquiera de nosotros hemos encontrado a una persona y la hemos considerado como perezosa. Hay ciertas características de esa persona. Pero yo quisiera que usted pensara en usted mismo y se diera cuenta que nosotros somos perezosos en alguna forma. Hay cosas que no nos agradan hacer. Hay cosas que no queremos hacer. Hay cosas que nos obligan a hacer, pero si en verdad nos pidieran nuestra opinión, no lo haríamos. Así que en alguna forma, en algún lugar, en alguna actividad, nosotros somos perezosos. Y por eso creo que este mensaje es para todos, ya que este mensaje lleva un principio espiritual que debemos entender cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante porque si buscamos la definición de perezoso, nos dice que es alguien que actúa cobardemente. Ok, ¿quién de nosotros al ser retados por hacer algo que no estamos muy confortables? Puede ser el hacer un video, puede ser el pasar al frente y hablar de un tema en particular. Hemos actuado cobardemente. No yo, que lo haga fulano, que lo haga sutano. Es una manera de salirnos del problema, ¿verdad? La otra es lento para empezar labores. ¿Cuántos de nosotros hemos postergado alguna cosa que tenemos que hacer y ahí está, y allí está, y ahí está, y no la hacemos? O simplemente flojo, no queremos hacerla, o falto del hábito de actividad, o sea, algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, los impuestos. ¿Cuántas personas para el 15 de abril andan corriendo los últimos minutos para poner los impuestos? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado algo para último? Y al final, teniendo muchas cosas a nuestro favor, terminamos perdiendo ese valor. Entonces, en alguna forma, todos llegamos a ser perezosos en algún aspecto de la vida. Y por eso yo quisiera que usted meditara, abriera sus oídos y se diera cuenta que el mensaje es para todos. Porque hay algo importante que podemos aprender de las hormigas. Así que determinar quién es perezoso no es algo fácil, pues puede ser activo una persona en una área y no tan activo en la otra. Por lo tanto, este mensaje es para todos. Pero ya que estamos hablando de perezoso y alguien se me puede ofender, quizás usted mismo puede responder algunas preguntas que le voy a hacer. Aquí están estas preguntas para ver si nosotros mismos somos perezosos. Soy una persona autoindulgente, o sea, que me dejo llevar por las cosas. Ahí está, que yo sé que no debo ver este programa de televisión, pero está buena la serie y un capítulo más y ahí voy. Y termino yo mirando ese capítulo por mucho tiempo. O quizás tengo que hacer algo y no lo hago, lo voy a hacer después, y nunca termino haciéndolo. O sea, le llaman a eso procrastinar o dejarlo para después. No. Ok, segundo, paso yo tiempo en deseos infructuosos. O sea,
que no aprovecho bien el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido metas al principio del año y decimos, lo vamos a hacer, voy a hacer esto, que voy a hacer este proyecto y terminamos sin el proyecto y sin los planes bien hechos y excusándonos a nosotros? Cuando yo hago un trabajo me desanima cuando hay oposición, me rindo fácilmente en algunas cosas, Por ejemplo, este verano yo quería hacer un jardín, un huerto. No estaba tan seguro, pero algo que me dio la respuesta fue el calor y me fui detrás del calor. Hace mucha calor y no tuve yo mi huerto, ¿verdad? Soy yo aficionado a crearme peligros imaginarios. No, dice la palabra que dice el perezoso, no voy a ir a trabajar porque el león anda por allá afuera, ¿verdad? Y me puede comer. Vive en un mundo fuera de la realidad. Y esto puede ser mucho cuando se trata de enseñar en la iglesia o de hacer alguna obra, hacer alguna visita, algo que en nuestra conciencia sabemos que debemos hacer, pero lo dejamos para después. Muy bien. ¿Odio yo el trabajo? ¿Me molesta hacer las cosas que me causan esfuerzo? Hay personas que son así. Quizás algunos de nosotros tenemos otro espíritu. Dudo de mis capacidades. Este es muy importante, especialmente cuando sabemos que hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dado todo tipo de dones y podemos y tenemos la capacidad de hacer las cosas porque Dios está con nosotros, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces le pedimos a un hermano, una hermana, haga esto. Y dice, hermano, que yo no puedo. ¿Por qué no puede? Ay, que me da pena. Ay, que no puedo esto. Ay, que no puedo aquello. Entonces, la otra que hoy día es peligroso porque la tecnología está avanzando y este celular, aquí está el mío, está siempre a nuestro lado, en nuestras manos y tenemos la costumbre de verlo tantas veces como podamos. Entonces, nos enfocamos en actividades inútiles. ¿Cuántos hermanos no hemos entrado a YouTube y nada más queríamos saber una cosa? Terminamos con 2, 3 y después no sabíamos ni a qué vinimos a YouTube después de 2 horas. O nos fuimos a Walmart y teníamos que comprar una sola cosa y vimos aquella y después a esto nos encontramos a fulano, mengano y sutano y al final fueron 2 horas y dijimos, ¿a dónde se nos fue el tiempo? Entonces, disfruto yo el estar durmiendo. Esto yo creo que a quien no, ¿verdad? A quien no le gusta quedarse un poquito más ahí calientito en la cama, especialmente si es invierno o con el frío calientito ahí porque está la cama y el aire acondicionado está dando. ¿A quién no? Todos nosotros en alguna forma. Son numerosos los proyectos que a veces están en nuestra vida. Tendrá usted un proyecto que empezó pero no ha terminado. Todos nosotros tenemos algo y damos excusas por esto. Por eso decíamos que en distintos aspectos de la vida cristiana, el hombre de Dios sufre algo de pereza en esas áreas. Ninguno de nosotros puede reclamar que somos pero súper eficiente en todas las cosas. No, hay cosas donde nos daría pena revelar qué tan ineficientes somos en esas áreas. Pero vamos a la clase. Nuestro pasaje que vamos a estar leyendo, hermanos, está en Proverbios 6 al 8. Así que le voy a pedir, si tiene su Biblia, que por favor se vaya a Proverbios 6 y vamos a empezar desde el versículo 8. Ya me conoce, yo empiezo de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque me gusta empezar la clase con el fin en mente, o sea, con el mensaje en mente. ¿Y cuál es el mensaje? Ok. Primero nos dice el pasaje, y lo voy a leer con todos ustedes. Voy a empezar en el 6 para todos ustedes, porque lo puse aquí. Ve a la hormiga. Y yo pensaba, hermanos, que era ver, pero hoy día pienso que nos dice, vete a ver a la hormiga. Oh perezoso, y aquí viene la tarea, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar,
con cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Muy bien, hermanos. Vamos a mirar el contexto, porque yo creo que es importante darnos cuenta el por qué sucede esto en la clase que tenemos ahora mismo. Miren, lo que tenemos aquí es que al ver el texto y entender el contexto, no va a haber pretexto. Eso es algo que escuché de un hermano, Alan, lo repite mucho, pero es verdad. Hablemos del texto, pero también entendamos el contexto para no perdernos en el proceso de lo que queremos decir. Si nosotros miráramos los versículos anteriores y miráramos lo que nos dicen esos versículos, nos daríamos cuenta que los versículos nos hablan acerca de la importancia que hay y debe existir y la urgencia que debe existir en cada uno de nosotros de no caer en deuda o salir endeudado por razón de otra persona. La palabra de Dios nos dice que en cuanto a las deudas, no debáis a nadie, oiga bien, nada. Es muy importante esto, especialmente a los que vivimos en Estados Unidos. Es obvio que no podemos vivir todo el tiempo sin deudas. En algún periodo tenemos deudas. Nosotros luchamos con las deudas. Tratamos de concentrarnos en tener cero deudas. Y es un reto muy grande. Es obvio que vamos a tener deudas por los carros. Es obvio que vamos a tener deudas por las casas. Pero está hablando de una vida que pueda vivir dentro del contexto de sus ganancias y con cuidado de no caer en deuda por otra persona. ¿Por qué nos dice aquí esto? Porque entonces perdemos la libertad que tenemos nosotros y podemos perder nuestra libertad. Y esto es algo, en estas deudas podemos perder esa libertad. Entonces, este pasaje tiene un sentido de urgencia, tiene un sentido de que nosotros podamos entender que Dios está queriendo que todo hombre viva libre. La manera de vivir la libertad ahora, entonces, es la actividad. La manera de caer preso es y la pobreza y la falta de capacidad está en la pereza. Y esto es algo muy importante. Está en dejar las cosas para después y tener un espíritu de urgencia. Ahora sí vamos a ir al versículo 11, que dice así: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En el contexto, el hombre que no trabaja no puede aspirar a tener mucho. Más bien, el resultado de la falta de trabajo, de quedarse dormido, de esperar que las cosas vengan a su vida, pues causa que la persona esté en necesidad. Fíjense que una persona le dice acerca de un trabajo y la persona dice, mira, aquí está el número de teléfono, yo voy a hablar con ellos y tú llama. Al final le hace la pregunta, oye, ¿llamaste a aquello? No, yo estoy esperando para ver si tengo ánimo de trabajar ahí. Así no funciona. Nosotros tenemos que tener un espíritu proactivo. Y es importante esto de no dejarse, ¿verdad?, llevar por las emociones. A veces el temor, el miedo, la pena y todo lo demás también alimentan la pereza. Muy bien. Sé sabio como la hormiga. Es lo que nos dice el siguiente pasaje, 9 y 10. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás? La inactividad en nosotros es letal. Asimismo en la vida espiritual. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener
los sentidos bien ejercitados. No podemos basar la vida cristiana en las cosas básicas que tenemos. Ir a la iglesia, tener la cena del Señor son muy importantes, son mandamientos que tenemos cada uno de nosotros. No dejar de congregarse es una expectativa del cristiano, pero no lo es todo. Porque si cumplimos las cosas que se nos piden y no hacemos más, no vamos una extra milla, no hacemos las cosas que Dios está en expectativa que hagamos, siervo inútil soy. Entonces, este es verdaderamente un reto para cada uno de nosotros, el tener activo o activos mis sentidos y también mi vida de tal manera que cuando el Espíritu de Dios me hable, yo pueda decir, Señor, heme aquí, para lo que tú quieras, utilízame, porque el Espíritu Santo está hablando a su pueblo a través de la palabra y a través de las oportunidades que tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, no podemos quedar de manos caídas, no podemos quedar de cuerpos en cama, no, tenemos que movilizarnos. Así que seamos sabios como las hormigas. ¿Cómo van a ser sabios? Tengamos la visión de la hormiga. ¿Cuál es la visión de la hormiga? La hormiga piensa en invierno, en verano, y está pensando, ¿verdad?, en verano, en invierno. En otras palabras, la hormiga siempre está preparada y por eso usted la ve muy activa. A la hormiga no le va a importar meterse a su casa después que en su casa encuentre comida. Ella va a ir detrás de su objetivo. Y es bien importante que entendamos esto. El otro día le decía a mi familia, no se preocupen, el calor, pobres, está moviendo a las hormigas. Obviamente que es algo que no queremos. A mí me picaron varias veces las hormigas, como le decía. Como este es un escritorio, se han metido por detrás, no veía el camino, tenemos alfombra, y al rato me dejaron saber que estaban aquí. Pero ¿quién tiene la culpa? Bueno, yo a veces como mi galletita, mi pastelito en este escritorio y adivine quién deja las migajas. Aquí su servidor. Así que ellas vienen a buscar comida aquí en mi escritorio porque por allí andan las migajas. Entonces la importancia de que nos demos cuenta de que ellas van a encontrar porque andan buscando. Muchas veces nosotros no encontramos porque no buscamos. Esperamos que llegue a nosotros. Entonces la hormiga es un gran ejemplo de visión para cada cristiano. Ella es un animalito muy activo, piensa en el futuro. Esto es algo muy importante para usted y para mí. La hormiga confía en su creador y no deja de trabajar. Esto es algo fundamental. Muchas veces queremos cosas en nuestra vida, pero no trabajamos para obtener esas cosas. Muchos de nosotros tenemos un potencial enorme, pero debido a la holgadez, debido a que nos sentimos cómodos donde estamos, no vamos más allá de donde podemos y dejamos nuestro potencial allí inerte, sin movimiento, y es importante. Y no estoy hablando de cosas materiales, créamelo, estoy hablando espiritualmente, porque todos estamos construyendo una casa, unos con materiales muy flojos, ¿verdad? Como la paja, la madera, otros con materiales que son duraderos, que cuando venga la prueba pueda pasar esa prueba. Así que, ¿qué debemos hacer entonces? Estar activos, pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, el discernimiento y la buena voluntad para poner a su disposición nuestras capacidades, nuestros dones. El Espíritu Santo nos va a dar todo lo necesario para tener la capacidad de triunfar. Muchas de las cosas que no suceden es porque no queremos. Muchas de las cosas que suceden es porque a veces Dios nos pone en situaciones que no entendemos, donde estamos forzados a crecer y crecemos. Entonces pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría para estar activos y no inactivos. Entonces, este es lo siguiente problema. Otros son activos
porque reaccionan y no porque han sido proactivos. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? El reactivo espera que algo suceda. El proactivo hace que suceda. En otras palabras, le decía a mis estudiantes en el discurso de presentación de las reglas y procedimientos de la escuela, en cuanto a esto, muchos de nosotros no estamos pensando en el futuro. Muchos de nosotros no tenemos visión del futuro, hacia dónde vamos nosotros. Y cuando somos de esta manera, es obvio que no vamos a ir más allá de donde respondamos. No, hermanos, nosotros debemos ser proactivos, o sea, debemos tener una visión del más allá. Las hormigas no se dejan llevar por las circunstancias. Muchos por las circunstancias se dan por vencido, pero las hormigas no. Ellas trabajan y trabajan. Ahora, hay tiempo para todo y esto es lo que las hormigas nos enseñan. Hay tiempo para descansar. Viene el invierno, las hormigas, usted rara vez la ve afuera. Rara vez, porque ellas se meten profundamente donde la temperatura es más estable dentro de la tierra y ahí esperan, comen hasta que venga la primavera, que ellas puedan salir de su lugar. Entonces tenemos nosotros que son proactivas, dinámicas, activas, disciplinadas, responsables. Mire que dice el pasaje que no tienen capitán, no tienen señor, no tienen quien los organice y ahí va las hormigas. Alguien me puede decir, hermano, pero ahí tienen a la reina. No, la reina no da órdenes. La reina nada más come, come y pone huevos. Come, come y pone huevos. Ellas la limpian, la cuidan, toman los huevitos, se llevan, los acomodan. Usted se ha parado en un cerro de hormigas, en una casa de hormigas, y ha descubierto a las hormigas con los huevitos y todo lo demás. ¿Qué hace cada hormiga? Cada hormiga agarra un huevito y se lo lleva. Cada hormiga está pendiente de las otras. Hay una hormiga que está cargando, una hormiga corre y le ayuda. Si no está cargando nada, se hace a un lado. Estos son animalitos, como dijimos, con un cerebro súper pequeño, pero con una capacidad muy, pero muy grande. La hormiga es así porque tiene metas. Es importante para nosotros como cristianos tener metas, y no estoy hablando de metas económicas, financieras, no estoy hablando de educación, estoy hablando de metas espirituales. ¿Dónde va a estar usted en 15, 20 años? ¿O será que usted va a estar en el mismo lugar? Estoy hablando espiritualmente. Si yo fui maestro, ahora debo ser líder de maestros. Si yo fui evangelista, ahora puedo trabajar con otros en el evangelismo. Nosotros tenemos que tener una visión personal, espiritual, individual, responsable para Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las metas pueden ser divididas en tres tipos de metas. La de corto plazo, esas que pueden ser de 2 meses, 3 meses, hasta un año. Las de medio plazo, que pueden ser de 2, 3, 5 años. Las de largo plazo, que podemos incluir algunas de 10, 15, 20 años. Es importante para el cristiano tener metas claras para su vida, para que de tal forma pueda operar en la vida normal de su vida, para que haga cosas que no son normales en la vida ordinaria, para hacer cosas que son extraordinarias. La vida del cristiano no puede ser vivida como el resto del mundo. No podemos ser igual a los demás. Y por eso pensamos en esto de las hormigas, que nos dice el verso 6. Nos dice que debemos tener una mejor perspectiva. Ve a la hormiga. Anda ya y mira a esa hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, cómo se comporta, qué personalidad y carácter tiene, cómo anda ella, cómo se comporta ella, y adquiere sabiduría de la experiencia que la hormiga te enseña.
Eso es lo que hemos estado hablando aquí, porque la visión del mundo es diferente. Mire, aquí encontré un artículo, y no voy a darle detalles del artículo, solamente suficiente con el título y la explicación. Soy perezosa y estoy orgullosa de eso. ¿Ok? Ese es el título. La mujer dice esto, dice, porque la pereza no es mala. Y para colmo, dice que hay científicos que apoyan su teoría. El mundo va a dar sus enseñanzas. En un día el mundo va a decir que esto es bueno, aquello es malo, y después nos van a virar las cosas, va a decir que aquello es bueno y esto es malo. En otras palabras, no nos podemos dejar llevar por lo que dice el hombre. No nos podemos conformar a lo que el hombre hace, porque esa es una imagen típica, la que todo el mundo quiere. La gente quiere vida fácil, dinero fácil, circunstancias fáciles. Entre más fácil, mejor. Fíjese, leyendo entre las cosas encontré que Bill Gates dice, yo cuando quiero buscarle solución a los proyectos, busco a los flojos. Porque los flojos siempre encuentran la manera más simple y sencilla de resolver el problema. Bueno, Bill Gates, ese es tu comentario, es tu opinión. Pero nosotros pensamos lo que dice la Biblia. Y por eso recordamos estos principios y cualidades de las hormigas. El primero, hay propósito. Nuestra vida tiene propósito y diariamente tenemos que insistir en entender, conocer los propósitos, porque ahora somos de Cristo y los propósitos vienen de Dios. Ahora, nos dice Jeremías 29:11, yo tengo planes y sí tengo planes para usted y para ustedes. Esto nos dice el Señor. ¿Cuáles son los planes de Dios? Nuestro bien o nuestro bienestar. No es que nos vaya mal, porque si nosotros tomamos la vida cristiana, muchas veces hemos pensado, hoy si yo hubiera hecho esto, me hubiera ido mejor. Si hubiera hecho aquello, me hubiera ido mejor. Porque estamos midiendo las cosas espirituales con estándares materiales. Así no funciona. Más bien, es un error que comete la cristiandad de medir la bendición de Dios con las cosas materiales. Si fuera así, Juan el Bautista fue el más derrotado de todos los, ¿verdad? Porque vivía en el desierto. No tenía ropa, sino que era una piel que tenía y usaba, y comía langostas, que son, ¿verdad? Insectos que no conocemos nosotros muy bien, pero son, nosotros le llamamos cigarras, otros le llaman saltamontes, pero eso era lo que comía. Entonces, el plan de Dios es este. Es un propósito eterno, es un bienestar espiritual y siempre está apegado al futuro, a una esperanza viva. Así que nosotros podemos aprender de que la hormiga tiene propósito y así debemos tener nosotros cada uno propósito. Segundo, las hormigas trabajan en equipo, no andan solas. No andan solas, ellas andan acompañadas y siempre están haciendo todo para el fin y beneficio de la colonia. Nosotros igualmente trabajamos aunadamente en equipo a través de los distintos dones que Dios nos ha dado con un fin, el bienestar de la iglesia del Señor, del reino de Dios, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí Dios nos bendice con todo lo que necesitamos. Y aún si tenemos, dice Pablo, techo, comida y abrigo, estamos bien, es suficiente. Y a veces nos preocupamos demasiado. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios retos. Mira lo que dice Hebreos 10:24-25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Tercero,
Administrar bien el tiempo. Esto es algo muy importante, porque a veces, debido a que no administramos bien el tiempo, cualquier tarea que sea, estaba yo escuchando acerca de cómo aprender, y una de las cosas que decían, el gran error humano es pensar que la última noche, la noche antes del examen, puede aprender todas las cosas que durante todo el periodo de clases, los días que había tenido, las semanas y meses, para sacar una buena nota. Y la noticia es, no funciona así. Porque cuando usted y yo trabajamos de esa manera, amanecemos haciendo tareas, simplemente no aprendemos. Ella nos dijo, nada se pega, porque la mente necesita el sueño. Y una de las cosas que inhibe el aprendizaje es el cansancio. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todas las cosas que se hacen debajo del cielo. Hay tiempo para todo. Por eso es importante que usted se siente, se programe, se organice y administre el tiempo adecuadamente en su vida, poniendo primero las cosas de Dios. Cuando yo llego a mi oficina, yo medito. Tengo un libro de meditaciones que leo. Tengo un libro de un diario donde hay también pasajes y hago todo lo que puedo para hacer posible que mi mente y mi corazón, mi alma, puedan ser bendecidas a la luz de las Escrituras. Un solo pasaje puede darnos todo un día de pensamientos y meditaciones. El problema está no que no tengamos tiempo, es que no administramos bien el tiempo. El siguiente es pensar en grande. Y lo que está diciendo aquí, las hormigas siempre piensan en grande. Otras palabras, ellas trabajan y trabajan y trabajan y llevan alimento y llevan alimento y llevan alimento y hacen más grande el granero que tienen ellas en su casa. ¿Por qué? Porque ellas no saben lo que el futuro depara. Mire este tiempo, hermano. Mire, lo importante es que nos demos que los tiempos están cambiando. Habían días antes, ¿verdad? Que estos veranos no eran tan pesados. Ahora uno sale afuera y el fogaje es tan intenso que quiere volver adentro. No quiere estar afuera. Es increíble. Ayer estaba acompañando a mi hijo con el equipo de fútbol que fueron a un lugar para bañarse, de diversión, de agua. Y llegó un momento en que el fogaje era tan grande y yo me fui, corrí debajo del chorro de agua, me lo puse y después, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Entonces, los tiempos cambian. Pensamos nosotros, nos preparamos nosotros. Imagínense, hoy día el interés de comprar una casa es 7 y va para el 8% cuando estaba hace 2, 3 años al 2%. Y ahora uno se rasca la cabeza y piensa, y debí comprar casa entonces. Y es muy importante que nos demos cuenta de que necesitamos tener visión. Cuando el siervo de Dios no tiene una visión espiritual de su vida, se extravía. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde la dirección, que no sabe exactamente para dónde va. Cuando uno no sabe, cualquier cosa lo desanima a uno. Las emociones nos controlan. Y con las emociones viene la inestabilidad mental, viene la inestabilidad emocional en nuestra vida, de tal manera que nos ofuscamos, nos frustramos y a veces le terminamos echando la culpa a Dios de nuestros propios errores, porque carecemos esa visión importante. Por eso usted ve la hormiguita cargando cada vez, cooperando cada vez. El otro, sirven el uno al otro, les decía a ustedes lo importante que la hormiga vea a otro trabajando y ahí va a ayudarla. Yo lo he visto, ¿verdad? En Panamá, en los lugares tropicales, hay unas que le llamamos arrieras, son grandes, trabajadoras. Cuando se agarra un árbol o toma un árbol, bueno, le quitan las hojas. Es increíble. Pero veía aquella hormiguita que se tambaleaba de un lugar para otro y venía otro y la agarraba y se iban las dos, siempre en una dirección hacia casa.
Usted y yo tenemos una dirección. Nuestra dirección es el cielo. Y nada debe quitarnos la visión de llegar, ir y encontrarnos a nuestro Padre Celestial. Mi visión es poder un día abrazar a Dios, abrazar a Cristo, abrazar al Espíritu Santo, caminar con Pablo un día, hacerle muchas preguntas y con Moisés entender cómo él trabajó para llevar a este pueblo a través del desierto. Mi gran deseo es un día, sea donde yo esté, poder estar con mi familia, no solamente la espiritual que tengo, sino también la que tengo en la carne. Por eso hago todo lo que puedo para animar a mi madre, animar a mi hermano a estar conectados con Dios, a buscar lo bueno de Dios, a esperar las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque yo tampoco me quiero ir solo para el cielo, pero esa es mi visión. Y mi visión es morir activo, que mis últimas palabras sean palabras involucradas en el reino de Dios y no allá en un lugar, en una isla, disfrutando, ¿verdad? De todo lo que trabajé. No, más bien yo estoy esperando con ansias aquel día que pueda yo salir de lo material para enfocarme más en lo espiritual. Y por ahora tengo que tener paciencia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. El cuidado uno por el otro es de gran importancia, hermano. ¿Por qué? Porque da a entender el amor que sentimos por otros. Y si usted se preocupa, si usted ayuda, hay hermanos que tienen ese don tan lindo de tener empatía por el sufrimiento, el dolor de los demás. Y constantemente están animando y siendo animados o animándose unos con otros para ayudar a los demás. Gracias, hermanos, por lo que hacen ustedes. Porque a veces a uno se le escapan las cosas y necesita aquel hermano, aquella hermana que le diga esto y aquello. Pues nos dice 1 Corintios 13:13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Terminamos con esas cualidades que debemos recordar. Uno, son muy activas. Le pido, le ruego de todo corazón, sea cual sea su circunstancia, cómo esté, cómo ha llegado donde ha llegado, sea activo para el Señor. No para mí, no para la iglesia en tanto, porque yo sé que lo que usted haga para el Señor va a servir a la iglesia. Por eso le voy a pedir que sea para el Señor. Que todo lo que usted haga sea en el Señor, con el Señor, para el Señor y por el Señor. Le pido de todo corazón, y su alma, su espíritu y aún su cuerpo, lo físico, va a ser bendecido, porque Dios tiene un plan y un plan perfecto para su vida, pero tiene que descubrir. No va a salir así nada más, sino que Dios se lo revelará a usted. Segundo, aprenda a ser sabio. Aprenda a pensar en invierno cuando es verano y a disfrutar el verano cuando está en el invierno. En otras palabras, sea una persona proactiva y que entiende los propósitos de Dios. Hice un acróstico y puse la O de la hormiga: honra a Dios. Hermano, honra a Dios. Honra a Dios en todas las cosas de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Honra a Dios. Dale a Dios el lugar que corresponde en tu carrera, en tu educación, en tu familia, en tu trabajo, donde estés, con quien estés. Honra a Dios. Esto es muy importante. Lo segundo, no seas perezoso espiritual, sea una persona que se enfoca en lo espiritual, sea activo en el cuerpo de Cristo. La segunda es la R: radica, elimina la pereza espiritual. Camarón que se duerme, dice el dicho, se lo lleva la corriente. Y muchas veces nos dormimos, hablando espiritualmente, y nos lleva la corriente del mundo. Radica, elimina de tu vida la pereza espiritual. La M y la I de hormiga, ¿verdad?
mitiga al yo. En otras palabras, haced morir lo terrenal en vosotros. Y el que no muere, ¿verdad? No puede ser resucitado. Así que el yo tiene que morir, el yo tiene que ser eliminado. Negarse a sí mismo es importante. Y la G y la A, la G, sería gana el favor del Señor. En todas las cosas que haces, gana el favor de Dios. Terminamos con este pasaje que dice Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted no ha dado su vida a Cristo, si usted vive esta vida solamente físicamente y no vive espiritualmente, si usted no tiene una conexión directa con Cristo, ni la sangre de Cristo derramada en la cruz de castigo, ¿verdad? Por el pecado, si esa sangre no corre por su vida, hoy le pido de todo corazón que usted haga lo necesario para ser una persona salva. Le pido de todo corazón que usted considere la oferta de salvación de Cristo Jesús. Y si usted la rechaza, no hay otra oferta, no hay otro camino, no hay otra vida en la cual usted pueda ser salvo si no es en Cristo Jesús. Si Cristo no está en usted, usted no es hijo de Dios. Sin Cristo no hay vida porque Cristo es la vida y Cristo es la luz de los hombres. Que el Señor lo bendiga, tome una decisión, piénselo, pero no demasiado porque el tiempo es corto y debemos tener cuidado. Que el Señor los bendiga.